alta, la banda esa es baja, muy baja, dicen. Y eso es lo que pasa, pues. A ver. Antes de que empecemos esto, quiero contarles algo, una historia de la vida real, ¿ya? Esta historia que les voy a comentar es de un matemático muy conocido, el señor John Nash, ¿ya? Esta historia de este señor está en la plataforma, véanla por favor. Está en la primerita de la presentación de mi tema de la esquizofrenia. ¿Ya? Véanla, aunque sea dediquen, porque dura 5 minutitos nada más, ¿ya? Este video trata de John Nash, un matemático que ganó el Premio Nobel de Economía. Un hombre tan inteligente, ¿ya? Esto fue en el año 1994. Este señor tenía esquizofrenia, es decir, la enfermedad que vamos a tratar el día de hoy, ¿ya? Esto es para que ustedes se formen una idea que el esquizofrénico, por más cosas que nos digan de ellos, yo he conocido esquizofrénicos y cuando ellos están con tratamiento, están controlados, su vida es normal como la nuestra, ¿me entienden? Una vez que ellos ¿cómo les digo? Dejan las terapias o se olvidan de las terapias, o en fin, porque se cansan muchas veces, ellos entran en problemas, ¿no? Decaen, tienen recaídas. Entonces yo lo que quiero decirles es que este señor John Nash, que los invito a verlo en el video de la presentación en la plataforma, en nuestro curso del día de hoy, en el tema 8, Premio Nobel de Economía del año 1994, era un hombre que se ha visto en una película, hay una película sobre él, han filmado Una mente brillante, se llama, ¿ya? La película, búsquenla en YouTube, se llama Una mente brillante. Era un hombre tan brillante. Imagínense que él tenía una teoría de la toma de decisiones, pero se basaba en las matemáticas. ¿Cómo aplicaba la matemática en la toma de decisiones importantes de la vida? ¿Me entiende? Entonces, un hombre tan exacto. Nos cuenta ahí la historia y bien triste al final porque realmente cuando él fue a recibir su premio Nobel, ¿no? Estaba en Estados Unidos, en Nueva York, salía de este evento con su premio, venía en compañía de su esposa y agarraron un taxi. Resulta que el taxista, por querer pasar a otro señor que conducía por ahí, produjo un accidente terrible, 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 que el señor Nash salió volando por la puerta o en la ventana, no sé, bueno, se accidentó, todo, el carro hizo vueltas y todo. Entonces, la señora murió y él también murió. Esa noche memorable murió el señor Nash. Se fue una mente brillante, un hombre que tuvo toda su vida la enfermedad, la esquizofrenia, pero que a pesar de eso, él la sobrellevó muy bien. Imagínense ser una mente brillante, un matemático increíble, que ganó el premio Nobel y ganó otro premio que la verdad ahorita no lo recuerdo, pero fue increíble y se murió ese día. Entonces, lo que quiero decirles es que enfermedad que tengamos o algo que tengamos nosotros, eso no quiere decir que nos vamos a batir y todo, sino que nosotros las personas y nosotros como trabajadores de la salud debemos saber entender, comprender y brindar una atención de enfermería adecuada a la patología que tenga nuestro paciente. Entonces, ustedes saben, recordando lo que era la actividad de epidemiología, ¿se acuerdan? Cuando había una clasificación de las enfermedades, ¿verdad? Habían unas enfermedades que eran transmisibles, otras no eran transmisibles. Unas eran infecciosas, otras no eran infecciosas. Es decir, hay un sinnúmero de clasificaciones de las enfermedades. Y las enfermedades de tipo mental que nos corresponde tratar a nosotros, era otra forma de presentación, ¿verdad? Incluso se ha hablado de estas enfermedades, la esquizofrenia, una de ellas, y los trabajitos que les he dejado a ustedes para que investiguen y para que ustedes se conecten y razonen y conozcan todas las situaciones que hay, ¿no? Entonces, de eso se trata. ¿Cómo, como técnico de enfermería, cómo voy a brindarle la atención a este paciente que tiene esta patología? Porque es muy diferente tratar a una persona con una enfermedad de tipo mental que a un paciente con una enfermedad infectocontagiosa, ¿no? O como lo que me está diciendo Bebe, por ejemplo, una enfermedad
como la del dengue, ¿no? O el dengue que ahorita ya está haciendo un control, un control sanitario, me parece, de prevención, etcétera, etcétera. Entonces, son diferentes formas, ¿no? Entonces, vamos a ver, cuando eran las enfermedades eh, epidémicas, pandémicas, las clasificaciones que se ponían allí. Y bueno, en este grupo que estamos tratando nosotros de las enfermedades mentales, tienen una forma muy especial. Muchas veces rinde y influye mucho el factor genético, ¿no? O a veces factores propios de la vida de la persona que conllevan a que desencadenen estos problemas de salud mental, ¿ya? A veces son factores medioambientales, o sea, dónde vive, cómo es su vida, ¿no? A veces golpes, traumatismos, etcétera, que ayudan a desencadenar esta enfermedad. Entonces, son diferentes las formas o factores causantes de que se puedan presentar. Unas son de origen genético también, o sea, definitivamente que en los genes es como la lotería, ¿no? No la sacamos o la perdemos, el asunto es que la traemos ya con nosotros, ¿se dan cuenta? Sino que lo que pasa es que en algún momento de la vida hay un factor que lo desencadena y la persona ya padece la enfermedad. John Nash era un hombre increíble que llegó a ganar el premio Nobel, un matemático, premio Nobel de Economía, imagínense. Y según dicen de que él había descubierto una teoría que ya justo le iba a llevar a cabo, pero sucedió todo esto. Bueno, yo los invito a que vean el videíto, ¿ya? Es muy interesante para su propia cultura de conocimiento de ustedes, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar. Voy a quitar esto un ratito y empezamos acá. Ay, un ratito. Oh. Bien. Ahí ustedes están viendo una imagen de un rostro que se ve quebrado, ¿no? Como quebrado, como que ha sido roto, ¿no? Porque la palabra esquizofrenia, ¿ya? Esquizofrenia significa, esquizo significa ruptura. Y frenia, mente, eh, mente sin razón, ¿no? Entonces es algo que está roto, que se ha desestructurado, ¿no? Bien, para hablar de esta enfermedad, aquí lo vamos a visualizar. Bien. Esquizofrenia, su definición, los tipos, síntomas, tratamiento, ¿no? Entonces, y la atención de enfermería, que eso, cómo los vamos a cuidar a ellos, porque es algo muy especial, ¿ya? Por favor, esos micrófonos, ¿ya? Bien. Por ejemplo, cuando se dice criterio para el diagnóstico de la esquizofrenia, ese F20XX que están viendo ustedes es un código a nivel internacional con la cual se le conoce a este tipo de enfermedad. Es un código, ¿ya? Entonces, para nosotros decir, por ejemplo, el médico psiquiatra, cuando llega a su paciente, él pone ese código, F20XX, ya sabe que está hablando con su paciente esquizofrénico. Ahora, si es un paciente que viene, por ejemplo, con un problema de psicosis, la psicosis tiene otro código, ¿ya? Pero hoy día nos basta saber que la esquizofrenia corresponde al código F20XX, ¿ya? Bien, esta enfermedad, vamos a ver que tiene síntomas característicos, ¿no? Que esta enfermedad realmente se caracteriza porque el paciente presenta alucinaciones, que estas pueden ser auditivas, pueden ser táctiles, pueden ser visuales, ¿no? Y olfativas. Es decir, que el paciente, cuando son auditivas, escucha voces que le dicen cosas, escucha voces, él nomás le escucha, lógicamente, ¿no? Auditivas, esas son las alucinaciones auditivas, ¿no? Que solamente él las escucha. Hay alucinaciones visuales. Esa persona está viendo imágenes o cosas que no hay. Mira, ahí está eso, y tú miras a ese sitio y tú no ves nada, ¿no? Él nomás la ve o ella, ¿no? Entonces, y táctiles siente que lo toca, ¿ya? Y olfativa siente olores que tú no sientes, pero esa persona sí lo está sintiendo, ¿ya? Entonces,
son síntomas característicos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos están explicando que 2 o más de los siguientes síntomas presentes durante una parte significativa de un periodo de un mes, más o menos, ¿no? Por ejemplo, las ideas delirantes, ¿no? Las ideas delirantes en la cual la persona vive situaciones que no están en su mente nada más, ¿no? Vamos a ver también alucinaciones, que le acabo de explicar, un lenguaje desorganizado, ¿no? Ahí hay un descarrilamiento frecuente o incoherencia. Eso significa que el paciente tiene un deterioro cognitivo y al hablar tiene su pensamiento y lenguaje en forma muy empobrecida, ¿no? O sea, el lenguaje hablado y pensamiento está muy empobrecido, ¿ya? Tiene un comportamiento también catatónico o gravemente desorganizado. También tienen síntomas negativos como el aplanamiento afectivo, o sea, esa persona no tiene, cuando está en crisis, no presenta empatía. Empatía, ustedes ya saben lo que es, ¿no? Es cuando uno se coloca en el lugar de la persona que está padeciendo algún problema, algo, ¿no? Que tú entiendes, te pones en sus zapatos, como decimos, ¿no? La alogia es cuando alteración de la forma y contenido del pensamiento y de su lenguaje. Abulia, que no tiene deseo de hacer nada, ¿ya? Son esos casos ya muy graves, ¿no? Ahí más o menos le da la idea, ¿ves? Miren, aquí por ejemplo, en esta parte de acá es las alucinaciones auditivas, ¿ves? Habla cosas raras. Aquí mire, catatónica. Estos pacientes catatónicos, cuando están en esa fase, obtienen posiciones extremadamente incómodas, ¿ya? Entonces, a eso se refiere la catatonia, ¿ya? Nota, solo se requiere un síntoma de criterio A de estos para poder, por ejemplo, si las ideas delirantes son extrañas, por ejemplo, ¿no? Eh, si las ideas delirantes consisten en una voz que comenta continuamente, por ejemplo, muchos de ellos, cuando se vuelven agresivos, según he leído, hay voces que le dicen, pégale, pégale, te está siguiendo, están hablando mal de ti. Entonces se siente con ese síndrome de persecución, que lo están siguiendo, ¿ya? Entonces, si los pensamientos o el comportamiento del sujeto continuamente se repite, ¿no? Si 2 o más voces conversan entre ellas, ¿no? O él conversa con esa persona. Entonces también manifiesta una disfunción social y laboral. Lógicamente, en esos casos, cuando están descontrolados, estos pacientes no tienen una buena interrelación con las personas, tienen problemas a nivel laboral, ¿no? Ese es en casos extremos, cuando ellos no están controlados con sus terapias adecuadas, ¿no? Estas terapias son llevadas a cabo por los psiquiatras y estas se tratan de los antipsicóticos, ¿no? Que son medicamentos especialmente brindados para este tipo de problemas, ¿ya? Vamos a ver que a través de esta disfunción social existe una parte significativa del tiempo desde que inició la alteración, ¿no? Que puede haber una o más áreas importantes de actividades, como puede ser su trabajo, sus relaciones interpersonales o el cuidado del mismo, ¿ve? O se empieza a descuidar de su higiene o su presentación, en su vestir, ¿no? Entonces, todo eso, hay problemas ahí, ¿no? Algo está pasando. Bien, esto está claramente por debajo del nivel previo al inicio del trastorno, pero que también cuando el inicio es en la infancia, muchas veces se ha visto que el inicio es en la infancia o adolescencia, ¿ya? Escuchen, infancia o adolescencia. En algunos casos hasta los 28 años, no más. No se puede presentar a los 50 años, ya ese es otro problema de salud, ya no es la esquizofrenia, sino ese es otro problema, ¿ya? Entonces, generalmente los casos que se han hecho, las estadísticas, los estudios indican que es en esas etapas de la vida, la infancia o la adolescencia, ¿ya? Entonces aquí se puede visualizar eso, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurren esas etapas de la vida, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que más se da en, en hombres, ¿no? Que en las mujeres, ¿no? Y bien, suele empezar entre los 16 y 25 años muchas veces, ¿no? Tienen fracaso a nivel esperado, a nivel académico y laboral, ¿no? Hay problemas. Entonces, aquí, a ver.
la duración, ¿no?, de esta problemática, vamos a ver que esta enfermedad en realidad no se cura, pero sí es tratable. Eso hay que recordarlo, ¿ya? La enfermedad no se cura, pero sí es tratable. Cuando es tratable y el paciente lleva bien las terapias, la familia está involucrada en sus terapias, todo marcha bien. Por eso les explico la importancia de que este paciente sea siempre monitoreado por un profesional, que es el psiquiatra, ¿ya? La duración, cuando los signos persisten continuamente durante al menos 6 meses, ¿ya? Se llega a un diagnóstico, ¿no? Este periodo de 6 meses debe incluir al menos un mes de síntomas que cumplan el criterio A de que ya estamos, ¿no?, que se ha tratado, ¿no?, con éxito la enfermedad. Esto puede incluir los periodos de síntomas prodrómicos y residuales, ¿no? O sea, cuando recién empieza. Durante estos periodos prodrómicos, los signos de alteración pueden manifestarse solo por síntomas negativos, ¿no? Por ejemplo, por 2 o más síntomas de la lista A presentes en forma atenuada, por ejemplo, en este caso son las creencias raras, experiencias perceptivas no habituales. Ese es el criterio A, ¿no? Y bueno, deben excluirse de los trastornos esquizoafectivos y del estado de ánimo. Por ejemplo, ¿cómo? Aquí vemos nosotros que el trastorno esquizoafectivo y el estado de ánimo son síntomas psicóticos que se han descartado debido a que no ha habido ningún episodio depresivo mayor o maníaco mixto, concurrente con los síntomas de la fase activa de la esquizofrenia. Entonces, si los episodios de alteración anímica han aparecido durante los síntomas de la fase activa, su duración total ha sido breve en relación con la duración de los periodos activos y residuales. Esto saben que se trata de un control preciso de tiempos, ¿no? De ver, caracterizar la primera fase, segunda fase, o cuánto tiempo está durando estos delirios o estas manifestaciones de alucinaciones, etcétera, etcétera, para poder llegar a un diagnóstico de que la persona realmente está llegando a un diagnóstico de la esquizofrenia. Aquí, en este caso, también debe excluirse el consumo de sustancias y alguna otra enfermedad, ¿no? Porque el trastorno no es debido a efectos fisiológicos directos de alguna sustancia. Puede ser, a veces, por ejemplo, una droga de abuso, ¿no? O un medicamento, o una enfermedad médica, que a veces puede afectar al cerebro. O sea, hay que descartar todo eso. Entonces, esto es muy importante también tenerlo presente. Por ejemplo, aquí, relación con un trastorno generalizado del desarrollo, sea en el caso de cuando la persona ha ido creciendo, desarrollando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, no? Si hay historia de trastorno autista o de otro trastorno generalizado de desarrollo, el diagnóstico adicional de esquizofrenia solo se realizará si las ideas delirantes o las alucinaciones del paciente se mantienen durante al menos un mes o si se han tratado con éxito, ¿ya? O sea, aquí ya se está llegando al diagnóstico. Este diagnóstico adicional se realizará si las ideas delirantes se mantienen por un mes, por lo menos. O sea, que está con frecuencia el paciente en esa situación, ¿no? Bien, es un trastorno serio que afecta cómo la persona piensa, siente y actúa, definitivamente, ¿ya? O sea, es un trastorno muy serio que afecta su vida, ¿no? De la persona en la forma como piensa, cómo siente y cómo actúa. Entonces, y cómo se relaciona, lógicamente, ¿no? Alguien que tenga esquizofrenia puede que tenga dificultad, por ejemplo, distinguiendo entre lo que es real y lo que es imaginario, ¿ya? Entonces, se sienta también cohibido o alienado, o sea, que algo que extraño, ¿no? Entonces, también podemos observar que de repente tenga problemas, ¿no? O dificultades expresando emociones normales en situaciones sociales, ¿ya? Aquí nosotros, por ejemplo, ahí está, la esquizofrenia, la mayoría de personas con esquizofrenia no son violentos y no son causa de peligros para otros, ¿ya? Entonces aquí hay que aclarar esto. La esquizofrenia no es causada por experiencias de la niñez o falta de crianza adecuada o falta de fuerza de voluntad. Los síntomas no son iguales para cada persona, ¿ya? Entonces aquí también puede empezar a cualquier edad, pero lo más frecuente es que empiece entre los 16 y 25 años,
pero es raro que después de los 40 aparezca, ¿ya? Entonces, raramente los niños pueden padecer, los niños muy pequeños, ¿no? Pueden padecer, pero puede que sucede, ¿no? No está dicho totalmente esto. Se da más en hombres que en mujeres, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver que esta se caracteriza por los siguientes síntomas. Hay predominio de ideas delirantes y alucinaciones, como ya habíamos explicado hace un momento, lesiones graves a él mismo o a otra persona cuando están en crisis, alteraciones de la personalidad, depende del cuadro, ¿no? Se caracteriza por distorsión fundamental y típica de la percepción del pensamiento y de sus propias emociones, ¿ya? Estas últimas, por ejemplo, en forma de embotamiento o falta de adecuación a la misma. O sea que la persona no logra explicar claramente lo que está viviendo, lo que siente, no lo puede exteriorizar, ¿ya? Ahí está. En general, por ejemplo, nos dice que se conserva la claridad de la conciencia, la capacidad intelectual, aunque con el paso del tiempo pueden presentarse déficits cognitivos, o sea, de conocimiento, puede haber ciertas dificultades, ¿ya? Entonces, aquí también vamos a ver que en estos pacientes el trastorno compromete las funciones esenciales que dan a la persona normal la vivencia de su propia individualidad, como eres tú misma y dominio de sí mismo, ¿ya? Entonces hay ciertos momentos, ¿no? Esto se siente el centro de todo lo que sucede. Y cabe aclarar y recordar que las enfermedades mentales tienen también un factor de tipo hormonal a nivel de los neurotransmisores cerebrales. ¿Qué son estos neurotransmisores? Estos neurotransmisores vienen a ser hormonas especializadas que hacen que nosotros vivamos una vida normal. Por ejemplo, la dopamina, la serotonina, en fin, hay un sinnúmero de neurotransmisores que cuando se hacen los estudios indicados se ve que han disminuido en estos pacientes. Entonces, a ellos se les trata con las terapias antipsicóticas, se les brinda esas hormonas que les faltan, ¿no? O que tienen dificultad de producirlas, ¿ya? Entonces, de eso se trata. Son frecuentes las alucinaciones, especialmente las auditivas, que escucha voces que le dicen cosas, ¿no? Puede comentar la propia conducta o los pensamientos de él mismo, ¿ya? Entonces, aquí suelen presentarse además otros trastornos de la percepción. ¿Sí? Por ejemplo, yo le decía también las táctiles, las olfativas, ¿no? Bien, por ejemplo, la perplejidad es frecuente, suele acompañarse de la creencia de que las situaciones cotidianas tienen un significado muy especial y que además, por lo general, puede ser siniestro y dirigido contra él mismo, ¿ya? Entonces son sus ideas. Vemos también aquí que en el trastorno del pensamiento característico de esta enfermedad, los aspectos periféricos o irrelevantes de un concepto en la actividad mental están sotorreados, o sea, están errados, ¿no? Afloran a la superficie y son utilizados en lugar de los elementos pertinentes adecuados para la situación. Ya este pensamiento se vuelve vago, elíptico, oscuro y su expresión verbal es a veces incomprensible, no lo expresan bien. Hay problemas. Son frecuentes los bloqueos e interpolaciones en el curso del pensamiento de esta persona. El enfermo puede estar convencido de que un agente extraño está grabando sus pensamientos. Son ideas. Y bien, las características más importantes de la afectividad son la superficialidad de su carácter caprichoso y muchas veces la incongruencia, ¿no? En su proceder, ¿no? Por ejemplo, también la ambivalencia. La ambivalencia, por ejemplo, en el trastorno de la voluntad, inercia, negativismo, estupor, que pueden presentarse también en ciertos momentos de crisis que esté pasando el paciente, ¿no? Bien, aquí vamos a ver que el comienzo puede ser agudo, el comienzo de esta enfermedad puede ser agudo, ¿ya? Ahí lo vamos a ver con un trastorno grave del comportamiento conductual. Y a veces también es insidioso,
¿no? Porque con un desarrollo gradual de ideas y de una conducta extraña. El curso también presenta una gran variabilidad y no es inevitablemente crónico y deteriorante. O sea, son diferentes formas de cómo el paciente se puede ir manifestando esta enfermedad en él, ¿no? Un porcentaje de casos evoluciona hacia una recuperación completa o casi completa, pero lógicamente tienen que llevar las terapias adecuadas, ¿ya? Pero en sí no se cura, como lo aclaro. No se han identificado síntomas patológicos, por ejemplo, ciertos fenómenos psicopatológicos que tienen una significación muy especial para el diagnóstico de esta enfermedad. Estas suelen presentarse asociadas entre sí y estos son, por ejemplo, ecos, ¿no? Robo, inserción del pensamiento, difusión del mundo, ideas delirantes, por ejemplo, de ser controlado, voces alucinatorias que comentan la propia actividad que discuten entre ellas, ideas delirantes, por ejemplo, persistentes de otro tipo, alucinaciones persistentes de cualquier modalidad. Ellos también presentan interpolaciones o bloqueos del curso del pensamiento, de su pensamiento. Y esto va a dar lugar a un lenguaje que divaga, que es disgregado, y por eso no se le entiende, ¿ya? Es incoherente. También presentan manifestaciones catatónicas, ¿no? Posturas características. También hay síntomas negativos, por ejemplo, como la apatía, la marcha, la apatía. Eh, también hay un marcado empobrecimiento del lenguaje y de la respuesta emocional, ¿ya? Bien, ahí vamos a ver cuáles son los síntomas de la esquizofrenia. Aquí los positivos, por ejemplo, hay síntomas positivos. Y más recientemente se ha añadido la desorganización, por ejemplo, ¿no? Aquí los síntomas son disturbios que son añadidos a la personalidad de él, ilusiones, alucinaciones, o sea, las ilusiones, ideas falsas que tiene. Los individuos pueden creer que alguien los está espiando o que ellos son algo famoso, ¿no? Ideas delirantes. Alucinaciones, lo más común es la de escuchar voces imaginarias que dan mandatos o hacen comentarios del individuo, ¿ya? Entonces, que realmente no existe, ¿no? Bien, los síntomas negativos son pérdida de la personalidad, que consiste en una imitación de gama de intensidad de impresiones emocionales. Hay aplanamiento afectivo, no siente emociones, no hay la empatía. Hay una reducción de la productividad del pensamiento y del habla, ¿no? Hay alogia, o sea, incoherencia al hablar y ecolalia, repite y repite una palabra, ¿no? La repite, ¿no? Y la anedonia es la falta de placer, o sea, no siente placer por nada, ¿no? Porque a veces nosotros gozamos de alguna actividad, por ejemplo, en la vida normal nosotros, a mí me encanta cocinar, a mí me gusta la repostería, a mí me gusta estudiar, a mí me gusta ver una buena película, etcétera, ¿no? Tú sientes placer de cocinar, de hacer tus actividades, ¿no? Entonces, ellos no sienten eso. Entonces, también hay una reducción del inicio del comportamiento dirigido a un objeto, o sea, abulia, no tienen deseo de hacer nada, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a ver que los síntomas cognitivos, se ha establecido que los déficits cognitivos de la esquizofrenia son un nivel de problema, ¿no? Aquí, por ejemplo, la respuesta a los programas de rehabilitación en estos pacientes, así como su habilidad para resolver problemas, en el nivel de funcionamiento de una comunidad son aspectos determinados por las siguientes funciones cognitivas. Por ejemplo, memoria declarativa verbal, ¿no? Memoria declarativa verbal, por ejemplo, ahí vas a ver, ¿ya? Es decir, la capacidad de aprender, recordar conscientemente un material verbal por más de unos pocos segundos, ¿ya? Funciones ejecutivas, capacidad de iniciar, planificar, controlar o monitorear tu propia conducta y manipular la información abstracta, tiene problemas, ¿no? La memoria de trabajo, la capacidad de mantener transitoriamente durante algunos segundos un material mental en un estado activo o accesible, mientras otras funciones cognitivas, ¿no? Como el razonamiento, planificación a largo plazo están ocurriendo. Y la vigilancia, ¿no? La vigilancia o capacidad de mantener un nivel de alerta durante varios segundos. ¿Mm? Aquí ven toda esa problemática que presentan los pacientes, ¿no? Por ejemplo, en la esquizofrenia positiva,
vamos a ver, y negativa, ¿no? Carpenter, o sea, un psiquiatra, él incluyó, ¿no? Síntomas positivos a un trastorno del contenido del pensamiento y de percepción, ciertos aspectos formales del pensamiento, que se distrae mucho, ciertos comportamientos como trastornos catatónicos y motores, ¿no? Entonces, otro grupo dice que los síntomas floridos positivos, que aparecen particularmente en los episodios agudos, o sea, son diferentes formas como los definen, ¿no? El síntoma negativo, por ejemplo, aplanamiento del afecto, no hay afecto, ¿no? Por las personas, no hay apatía y ciertos aspectos del pensamiento como el bloqueo. Y el otro grupo de Wynne dice que con los síntomas negativos que él identificaba como apatía emocional, hay pobreza de lenguaje, falta de impulso, enlentecimiento del pensamiento y movimiento, baja actividad y retraimiento social. ¿Mm? Entonces, la esquizofrenia, miren, se habla de síntomas positivos y síntomas negativos. Los síntomas positivos que nos dan el diagnóstico de esta enfermedad vienen a ser las alucinaciones y los delirios. Y en los síntomas negativos, propio de ella es el lenguaje, comportamiento desorganizado, la afectividad aplanada, no hay empatía, no hay cariño, no hay demostración de afectos, ¿no? Entonces vamos a ver que los síntomas cognitivos, hay deterioro en la atención, de la memoria y de las funciones de ejecutar o hacer alguna actividad. Y en los síntomas afectivos, mucha ansiedad, presentan mucha depresión e ideación suicida, ¿ya? O sea, tiene ideas suicidas, ¿no? Cuando no están controlados este tipo de pacientes. Aquí, por ejemplo, en la esquizofrenia positiva, tenemos, por ejemplo, asociadas con la esquizofrenia, las alucinaciones que estamos explicando. Alucinaciones auditivas, voces que comentan, senestésicas, alucinaciones olfatorias, alucinaciones visuales. Ideas delirantes como delirio de persecución, que lo están siguiendo, que alguien está siguiendo, lo que están hablando mal de él, etc. Delirio de culpa, que se siente que ha pecado, que ha cometido algo malo. Delirio de grandeza, que es una persona famosa, ¿no? Con mucho poder económico. Delirio religioso, ¿no? Que se da como un sacerdote que es muy religioso, que reza mucho. Delirio somático a nivel del cuerpo, ¿no? De problemas, ideas y delirio de referencia. En fin, son delirio de control, de lectura del pensamiento, de radiación, etcétera, etcétera, ¿no? También ustedes van a poder visualizar difusión del pensamiento, inserción del pensamiento y robo del pensamiento. Miren todas las ideas delirantes que tienen. Y vamos a ver también otros comportamientos extravagantes que pueden presentar, como vestido y apariencia, comportamiento social y sexual, su comportamiento agresivo y agitado, su conducta repetitiva, ¿no? O sea, que repiten lo mismo. Por eso dicen ecolalia, ¿no? También trastornos formales del pensamiento. Aquí dice, por ejemplo, consisten en un discurso fluido, pero con un contenido muy pobre, ciertos momentos que lo presentan, ¿no? Descarrilamiento, ¿no? Tangencialidad, o sea, que no lleva una fluidez en su pensamiento, en su idea que él quiere comunicar. Incoherencia, o también se llama esquizoafasia. Es ilógico, no tiene lógica lo que dice, es circunstancial, ¿no? Siente mucha presión en el habla, se distrae muy fácilmente y, bueno, hace asociaciones fonéticas también, ¿no? A nivel cognitivo. Aquí, por ejemplo, los principales síntomas negativos asociados con esta enfermedad, tenemos el afecto embotado. Por ejemplo, hay un aplanamiento afectivo. ¿Qué significa esto? Que el paciente no siente afecto, no siente cariño por las personas que lo cuidan, ¿ya? Hay una expresión facial inmutable, o sea, de repente está todo serio, frío, como perdido, ¿no? Movimientos espontáneos disminuidos, escasez de ademanes expresivos y escaso contacto visual. Eso significa que no te mira a los ojos, no te mira la cara, está embotado. Hay incongruencia afectiva, ausencia de respuesta, etc. Alogia. Este término es para referirse al empobrecimiento del pensamiento y de la cognición que ocurre frecuentemente en este paciente.
Los pacientes con alogia tienen procesos de pensamiento que parecen vacíos, rígidos o lentos. Por ejemplo, ellos tienen una gran pobreza de lenguaje. No es como tú, ¿no? Como que conversan fluidamente, llevan una conversación adecuadamente, ¿no? Como debe ser. Hay pobreza del contenido de su lenguaje. O sea, no tienen un adecuado eh, contenido o fluidez en la conversación, ¿no? En su lenguaje. Hay bloqueo, se olvida. Hay latencia de respuesta incrementada, depende del caso, ¿no? Y esta abulia y apatía, como les decía, es como una característica que le falta energía, impulso e interés por hacer algo, ¿no? Es como cuando tú, por ejemplo, dices, oh, no, hoy día me siento con abulia, no tengo ganas de estudiar, no quiero hacer nada, tengo que hacer un millón de cosas, pero no tengo el deseo de hacerlas. A eso se llama abulia. No tienes interés, ¿no? Porque sucede, nos puede suceder en algún momento, ¿no? Por algún problema que estemos viviendo. Bien, aquí también estos pacientes son incapaces de iniciar por sí mismos o de completar un gran número de tareas. ¿Ya ves? La bulia, la apatía. A diferencia de la disminución del interés o la energía de la depresión, el complejo sintomático abúlico de la esquizofrenia tiende a ser relativamente crónico y persistente, normalmente no está acompañado por una afectividad triste o deprimida. O sea, no hay empatía, digamos, ¿no? Aquí en estos momentos o algo que pueda sentir. Menos atención al aseo y a la higiene, se descuida mucho. Hay falta de persistencia en el trabajo o la escuela. Y bueno, falta de energía física. Anedonia e insociabilidad. Por ejemplo, aquí abarca la dificultad de este paciente para experimentar interés o placer. Por ejemplo, pocos o carecen de actividades o intereses recreativos. ¿A quién no le gusta normalmente, por ejemplo, después de que he estudiado, he trabajado, me siento cansada? Yo quiero salir a distraerme, aunque sea mirar mi jardín, regar mis plantas, o de repente jugar con tu mascota, o de repente agarrar y buscar una muy buena película, o de repente te gustaría leer, ¿no? Un buen libro, o de repente escuchar música bonita. Entonces, eso es lo que sentimos normalmente nosotros, pero ellos no. Porque nos da placer escuchar una música hermosa, de repente bailar, o de repente hacer ejercicio, algo que te encante, ¿no? En ellos no. Puede mostrar un decremento, ¿no? De las actividades e interés sexual. Ustedes saben que la actividad sexual es algo tan natural, ¿no? Hay incapacidad para sentir intimidad y proximidad, ¿ven? Relaciones restringidas con amigos y semejantes, hay mucha desconfianza. No se relaciona, no se interrelaciona adecuadamente. La atención está alterada en esquizofrenia, ¿ya? Manifiesta problemas para concentrar su atención y solo es capaz de concentrar esporádica y erráticamente. ¿Mm? Hay fases. Esta se suele presentar en 3 fases. Primero vamos a ver la fase aguda, ¿no? O crisis, ¿ya? O sea, cuando esta se está presentando, ¿no? La fase aguda. Se caracteriza por un episodio psicótico agudo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en la fase aguda son importantes, por ejemplo, las entrevistas a los miembros de la familia y personas que conozcan o que conviven con el paciente. ¿Ya? Aquí eso es muy importante y eso lo investiga el profesional, el psiquiatra en este caso, ¿no? Muchos pacientes son incapaces de explicar de manera fiable su historia, ya su historia clínica, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, es importante también prestar atención a la existencia de la posible potencialidad suicida, ¿ya? O sea que puede haber ese factor de tentar contra su vida, ¿ya? Eso es muy importante también. Eso hay que observar. Bien, así es que nos toca cuidar a alguien con esta patología y ya estamos enterándonos cómo son sus presentaciones, ¿no? No es en el 100% de los pacientes, como hemos visto, pero suelen presentarse según los estudios, ¿no? Las intervenciones psicosociales en esta fase van destinadas, por ejemplo, en la fase aguda, a reducir las relaciones, entornos o episodios de la vida que resultan sobreestimulantes o que le estresan, ¿no? Van a fomentar la relajación mediante una baja exigencia de funciones, relaciones de apoyo,
tolerantes y no exigentes por parte de los profesionales que intervengan en esa fase de la enfermedad. O sea, no hay que exigirle, ¿se dan cuenta? Porque si tú le exiges mucho, el paciente se puede descontrolar. Alentar al paciente a colaborar, por ejemplo, con el psiquiatra en la elección, en el ajuste de la medicación y los demás tratamientos, ¿no? O sea, que él mismo se interese por su propio mejoramiento, ¿no? El psiquiatra debería iniciar una relación con los familiares. Por eso se hacen también terapias con la familia, ¿no? Con el grupo familiar, para que de esa manera el psiquiatra va viendo cómo es el ambiente donde vive esta persona, ¿no? Se recomienda las reuniones formativas que enseñan a la familia cómo afrontar la esquizofrenia. Se les prepara, ¿ya? A toda la familia que tengan un paciente de este tipo, ¿no? La remisión a asociaciones de pacientes y de familiares. Se les ponen en grupos de apoyo. Aquí, por ejemplo, cabe considerar estos aspectos. El tratamiento en régimen ambulatorio puede ser, ¿ya? En caso de que la sintomatología que presenta su paciente tenga una intensidad abordable de forma ambulatoria. Es decir, cuando un paciente está en crisis, pero que esta crisis se puede sobrellevar, lo puede sobrellevar la familia con la terapia y la educación que se le está brindando, esta puede ser ambulatoria, ¿no? O sea, la puede llevar en su casa. El paciente disponga de un entorno contenedor, o sea, que la familia entienda y como les digo, que ellos se involucren en la terapia del paciente. Tanto él como la familia lo prefieren, eso va a ayudar muchísimo, ¿no? El tratamiento en régimen de hospitalización sí existen varios factores, es cuando ya el paciente se queda en un hospital, cuando hay una intensidad de la psicopatología, ¿no? O sea que el paciente está totalmente descontrolado. Y aquí hay un riesgo valorable de auto o heteroagresividad. O sea, en este caso que está descontrolado, se lo tiene hospitalizado, ¿ya? La patología médica general que desaconseja el abordaje ambulatorio definitivamente va a tener que estar hospitalizado, también en factores sociales o familiares, ¿no? Y bien, por ejemplo, también posibilidad de ingreso en la unidad hospitalaria total o parcial, en función de qué está, ¿no? O sea, del cuadro que esté presentando el paciente, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver la evaluación del estado del paciente, cómo está sobrellevando la enfermedad, la necesidad de tratamientos concretos, la función familiar, cómo es la función, la dinámica familiar, cuáles son los apoyos sociales o grupos de apoyo que están buscando, que tiene el paciente, las preferencias del paciente y su familia, ¿no? Porque todos tenemos cosas muy especiales, los recursos terapéuticos disponibles en su comunidad, de qué ayuda cuentan ellos, ¿no? Bien, y el tratamiento farmacológico que se debe iniciar inmediatamente. ¿Ya? El empeoramiento psicótico agudo produce, por ejemplo, un malestar emocional, alteraciones en la vida del mismo paciente y un riesgo considerable de aparición de comportamientos que pueden ser peligrosos para él y los demás. O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Esto siempre hay que estar informando al médico tratante. Aquí, por ejemplo, en la segunda fase, que es de estabilización o post-crisis, aquí, por ejemplo, en esta fase corresponde a los 6 a 12 meses posteriores a un episodio agudo, después de que se presentó esa crisis, de 6 a 12 meses después, ¿no? El paciente va recuperando su funcionalidad, adaptándose a un entorno progresivamente más exigente. Recuerden primero, jóvenes, de que cuando a estos pacientes, como ustedes han visto, se le inicia la terapia antipsicótica, en ellos hay que tener presente, y tú como técnico de enfermería, enseñar a la familia y preparar a la familia de avisar a cualquier alteración o cambio que presente el paciente de repente por la misma acción de los antipsicóticos. ¿Por qué? Porque a veces los médicos juegan con las dosis, o sea, van subiendo, van bajando hasta que encuentran la dosis perfecta para el paciente. Es igual como un tratamiento antihipertensivo. A veces las personas se quejan de dolores de cabeza, que sienten esto, que sienten lo otro, pero el médico le va bajando las dosis hasta que le encuentra la dosis perfecta para él. Y la llevan muy bien. Igualito es con estas terapias, ¿ya? Entonces aquí también que continúan las intervenciones psicosociales de apoyo, es muy importante los grupos de apoyo, ¿ya?
dado el riesgo de recidiva, o sea, de que pueda decaer el paciente nuevamente en un cuadro psicótico, ¿ya? Se recomienda evitar la supresión o reducción prematura de los tratamientos farmacológicos antipsicóticos, instaurado en la fase aguda. Por eso que el médico, él sabe en qué tiempo va a ir bajando las dosis, ¿ya? Por eso que el paciente tiene que estar monitoreado por el profesional el psiquiatra, ¿no? Bien, en pacientes con una remisión completa, por ejemplo, las medicaciones antipsicóticas deberían continuar administrándose durante al menos 12 meses si es posible. Después de hacer un intento de retirada paulatinamente de la medicación durante un periodo de al menos varias semanas, ¿no? Van bajando las dosis y se recomienda una terapia conductivo-conductual. Estas vienen a ser unas técnicas que utilizan los psicólogos, los psiquiatras, para tratar los síntomas positivos y negativos que hemos hablado, resistente a los antipsicóticos, ¿no? O sea, por ejemplo, si él en algún momento que ya está pasando este proceso y está viendo ciertas cosas, hay que irlo autoeducando, ayudándolo, ¿no? En la terapia conductivo-conductual, ¿no? De conducta. Y bien, como por último, es una fase estable de mantenimiento. Aquí los pacientes, por ejemplo, no presentan ningún síntoma o presentar síntomas tales como tensión, pueden volverse irritables, pueden estar en un cuadro depresivo, ¿no? O presentar sus síntomas negativos y de deterioro cognitivo, ¿no? Pero aquí, con los antidepresivos se puede ir controlando esta situación, ¿no? Y vamos a ver también que en algunos pacientes pueden persistir los síntomas positivos, pero en menor magnitud que en la fase aguda, ¿ya? Por ejemplo, aquí la medicación coadyuvante es muy frecuente, prescrita por las condiciones de comorbilidad, o sea, con la enfermedad, en los pacientes de esquizofrenia que están en la fase estable. Bien, la retirada de la medicación antipsicótica debe llevarse a cabo de manera muy gradual, poco a poco, mientras se realiza una monitorización regular de signos y síntomas que evidencien las recaídas potenciales. Por eso yo les explico, este punto es muy importante recordarlo, porque si tú ya estás viendo el paciente que ya está estable y de pronto empieza a presentar una conducta que ya me está manifestando cierto desorden, avisar inmediatamente al psiquiatra, ¿ya? Siempre hay que trabajar de la mano con el médico psiquiatra, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se recomienda realizar al menos una vez al año una revisión física completa, ¿ves? Llevarlo a un control médico, psicoterapia de apoyo para resolución de problemas. Y eso es bien bonito porque en realidad, mire, cuando te capacitan en lo que es salud mental, si tú te vas a dedicar a esa especialidad, por ejemplo, en Lima están los institutos de salud mental, ¿no? Hideo Noguchi, está el Casimiro Ulloa, ¿no? Que son centros de especialidad, ¿no? Esos micrófonos, ¿ya? Realizar esa psicoterapia de apoyo para resolver sus problemas y ofrecer apoyo laboral a los pacientes moderado o ligeramente discapacitados, depende de su problema que tengan, ¿no? Y bueno, alentar a las personas a que participen, ¿no? En el trabajo, favorecer la elección de aquellos recursos donde la persona desee estar, eso lo ayuda muchísimo, ¿no? Vamos a ver las causas, ¿no? Por ejemplo, algunas teorías sobre las causas, ¿no? Incluye la genética, la herencia, como les decía a ustedes. La herencia es como la lotería, ¿no? Eh, Esa la tienes tú, solo tú. Está en nuestros genes, ¿no? Esa herencia biológica, ¿no? O también a nivel de un desequilibrio en la química del cerebro, a nivel de los neurotransmisores, ¿no? Y puede ser por infecciones virales y o trastornos del sistema inmune que también pueden llevar a ese problema. Tipo fenotipo, a ver, por ejemplo, en cuanto al fenotipo se han reportado hallazgos que clasifican como, por ejemplo, anormalidades físicas menores, conductuales y neuropsicológicas, ¿ya? Entonces, aquí en físicas menores, por ejemplo, van a ver circunferencia cefálica menor, implantación baja de orejas, altura anormal del paladar, anomalías del diámetro binocular de los ojos, ¿no? Anormalidades conductuales, ahí por ejemplo el aislamiento social, expresividad afectiva disminuida, retardo en el desarrollo psicomotor, ¿no? Eso ya se va observando a lo que va desarrollando la persona, ¿no?
Y la neuropsicológica hay déficit de cognitivo generalizado, ¿ya? Y vamos a ver también los factores ambientales. Estas personas muestran una susceptibilidad genética y este componente no es suficiente para que se exprese la enfermedad, ¿ya? Entre los posibles factores externos, por ejemplo, vamos a ver que incluyen la exposición materna, en el caso de mamita cuando estuvo gestando, ¿no? La exposición prenatal, o sea, en la etapa prenatal a ciertas condiciones infecciosas. De repente mamá estuvo expuesta a un virus de la influenza o a la toxoplasmosis. La toxoplasmosis viene a ser una enfermedad que es transmitida, es un virus que es transmitido por el gato. Por eso yo les digo, tengan mucho cuidado, chicas, sobre todo las mujercitas, cuando besan al gato, ¿ya? El pelo del gato tiene este virus. Por eso hay que tener mucho cuidado con los animales. Son los animales de lejitos nomás, ¿ya? Ellos transmiten la toxoplasmosis muchas veces que traen muchas dificultades en el proceso del embarazo. El virus del herpes también, infecciones virales del sistema nervioso central, etcétera, 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 ¿no? Hay otras infecciones que pueden atacar a nivel cerebral, ¿no? Los citomegalovirus, etcétera, etcétera. Otro caso, por ejemplo, de nutrición de la madre durante el embarazo, ¿no? No tuvo un control adecuado del embarazo, no desarrolló adecuadamente, o la señora consumía tabaco o alcohol durante el embarazo, o de repente tuvo otras complicaciones obstétricas. ¿Ven? O sea, en la etapa prenatal, o sea, la etapa fetal, la formación del niño, puede también traer estos problemas, ¿no? ¿Bien? Entonces aquí tenemos también, aquí por ejemplo, ajá, hay otro cuadro, por ejemplo, la incompatibilidad RH. Ustedes saben que eso del factor RH es el problema que sucede cuando la mamá, por ejemplo, es factor RH negativo y el papá es RH positivo. Entonces hay una incompatibilidad sanguínea y eso va a afectar definitivamente al feto, ¿no? Entonces todo eso, si ese niño nace, va a tener problemas, ¿no? Bueno, otros también factores que asocian el riesgo de padecer esquizofrenia es el cuidado de la madre durante la embarazo, que ya lo hemos dicho, ¿no? Factores familiares y sociales. Aquí vamos a ver que los factores familiares y sociales, aquí, ya, los factores familiares pueden alterar el curso de la enfermedad, pero no hay una evidencia de que la originen, ¿ya? O sea, el ambiente de la familia, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes clases de esquizofrenia, por ejemplo, ya? La esquizofrenia, por ejemplo, vamos a ver, ahí está, la paranoide, ya es el tipo más frecuente de esquizofrenia en la mayor parte del mundo, la paranoide. En ese cuadro predominan las ideas delirantes que ya hemos conversado, a menudo paranoides, y suelen acompañarse de alucinaciones, sobre todo las de tipo auditivo y otros trastornos de la percepción. Pero los trastornos afectivos de la voluntad del lenguaje y síntomas catatónicos pueden ser poco llamativos, ¿ya? El curso de la esquizofrenia paranoide puede ser episódico con remisiones parciales o completas o puede volverse crónico. En esta última variedad, por ejemplo, los síntomas floridos persisten durante años y es difícil distinguir episodios aislados. El comienzo tiende a ser más tardío que en la forma seberfrénica y catatónica, que son otros tipos de esquizofrenia. ¿Cuáles son las diferentes clases? Ahí vamos a ver la hebefrénica, que es la desorganizada. Aquí los trastornos afectivos son muy importantes, las ideas delirantes y las alucinaciones son transitorias y fragmentarias. Es frecuente el comportamiento irresponsable e imprevisible, ¿no? Es cierto manierismo o comportamiento del paciente. La afectividad es superficial e inadecuada y se acompaña con frecuencia a risas insulsas, sonrisas absortas, como de satisfacción de sí mismo, son manifestaciones que presentan, ¿no? De un modo despectivo también en ciertos momentos al actuar, de muecas, manerismos, burlas, quejas hipocondriacas y de frases repetitivas, ¿no? O sea, ecolalia, que repite y repite. El pensamiento parece desorganizado y el lenguaje divagatorio e incoherente. Hay una tendencia a permanecer solitario, el comportamiento carece de propósito y de resonancia afectiva, comienza por lo general entre los 15 a 25 años,
Tiene un pronóstico muy malo por la rápida aparición de los síntomas negativos. Junto a las alteraciones afectivas y de la voluntad, destaca el trastorno del pensamiento. Pueden aparecer alucinaciones e ideas delirantes, pero no son predominantes. Se pierde la iniciativa y la determinación de cualquier tipo de finalidad. Entonces el comportamiento del enfermo parece errático y vacío de contenido. ¿Ven? ¿Cuáles son las diferentes clases de esquizofrenia? Ahí tenemos la otra, que es la catatónica. Presencia de trastornos psicomotores graves que varían desde la hipercinesia al estupor, o sea, de muy actividad a quedarse paralizado. Obediencia automática al negativismo. Durante largos periodos de tiempo pueden mantenerse en posturas y actitudes rígidas y entre corseteadas e incómodas. Otra característica llamativa de este trastorno es la excitación intensa, ¿no? Por ejemplo, deben predominar en el cuadro clínico uno más de los siguientes tipos de estuporomutismo, que no habla, o excitación, o catalexia, ¿no? Que se queda en una sola postura, negativo, no contesta, hay mucha rigidez, o de repente flexibilidad, obediencia automática, perseveración en el lenguaje. Y bueno, que hay otra esquizofrenia, ¿no? En la número 4, que es la esquizofrenia indiferenciada, ¿no? Es otro tipo de esquizofrenia que suelen presentarse en ciertos cuadros. Ahí, por ejemplo, viene a ser un conjunto de trastornos, por ejemplo, que satisfacen, por ejemplo, las pautas generales para el diagnóstico de esquizofrenia. Presentan rasgos o de más de uno de ellos, sin que haya un claro predominio de uno en particular. Satisfacen las pautas para el diagnóstico de esquizofrenia o no satisfacen las pautas de tipo catatónico, esquizofrénico, paranoide. Por eso se le dice indiferenciada, porque no es algo muy claro, muy específico. No reúnen pautas de la esquizofrenia residual o depresión post-esquizofrénica. O sea, es indiferenciada, por eso se le llama, porque no se aclara bien esto, ¿no? Aquí vemos otro cuadro. Depresiones post-esquizofrénicas, ¿no? O sea, después de las crisis estas que se ha ido pasando, pues suele presentarse ese trastorno de tipo depresivo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, este suele a veces ser prolongado, surge después de un trastorno esquizofrénico, pueden persistir algunos síntomas, pero no predominan en el cuadro clínico, ¿ya? Síntomas esquizofrénicos. Estos pueden ser positivos o negativos, aunque estos últimos son los más frecuentes, los negativos. O sea, las alucinaciones, las ideas delirantes, ¿no? Rara vez son lo suficientemente graves o duraderos para satisfacer las pautas de un episodio depresivo grave. ¿Ve? Estos estados depresivos se acompañan de un alto riesgo de suicidio, entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando tú lo ves muy deprimido, observa bien su comportamiento. Persisten algunos síntomas esquizofrénicos o los síntomas depresivos son más destacados. Es la fuente de malestar y han estado presentes por lo menos durante 2 semanas, ¿ya? Entonces también tenemos otro tipo de esquizofrenia que es la residual, ¿no? Esta de aquí, por ejemplo, es un estado crónico del curso de la enfermedad y se ha producido una clara evolución progresiva de los estados iniciales hasta los estados finales, caracterizado por los síntomas negativos que ya hemos conversado y de deterioro persistente, aunque no necesariamente irreversible, ¿ya? La esquizofrenia simple, por ejemplo, se presenta un desarrollo insidioso, aunque progresivo, y desde un comportamiento extravagante, de una incapacidad para satisfacer las demandas de la vida social y de una disminución del rendimiento general, ¿ya? Aquí no hay evidencia de alucinaciones ni de ideas delirantes. Y el trastorno no es tan claramente psicótico como los tipos esquizofrénico, paranoide y catatónico. Por eso hay una clasificación de estas esquizofrenias. ¿Ven? Aquí el creciente empobrecimiento social puede conducir al vagabundeo del paciente. Los enfermos se encierran en sí mismos, se vuelven ociosos y pierden sus objetivos en la vida. Y eso es preocupante. La familia se preocupa. Por ejemplo, acá hay otra, ¿no? Otra esquizofrenia, por ejemplo, la esquizofrenia sinostopática. Es un trastorno esquizofreniforme. Se caracteriza por síntomas idénticos a la esquizofrenia, pero que duran más o menos un mes
pero de 1 a 6 meses, ¿no? Aquí hay otras sin especificación. Bien, por ejemplo, las señales de esquizofrenia son diferentes para cada persona. La evolución puede ser variada y es frecuente que dependa de que la persona tome la medicación. Muchas veces eso depende. Por eso la medicación, los antipsicóticos no deben faltarle al paciente. Se está terminando un blister de antipsicótico, inmediatamente hay que reemplazarlo, que no nos falte. Avisar a la familia de que se terminó, ¿no? Entonces hay que reemplazar. En general, 1/3 de las personas con esquizofrenia solo tendrán un brote en su vida muchas veces. Otro tercio pasará varios brotes, o sea, muchas recaídas. Y el último tercio persistirá con la enfermedad activa de manera constante. ¿Ves? Son diferentes manifestaciones. ¿Ves? Los síntomas pueden desarrollarse lentamente durante meses o años o aparecer repentinamente, miren. Entonces aquí vemos que es una enfermedad que discurre en brotes, es decir, no de manera continua, sino con periodos en los que la persona está muy mal y periodos en que está casi normal, ¿ven? Pero teniendo la terapia adecuada, controlada, las dosis, ok. La enfermedad puede aparecerse y desaparecerse en ciclos de recaída y remisiones. Por eso es que como profesional de la salud tú tienes que estar pendiente de que no sucedan esos ciclos de recaída, ¿ya? Comportamientos que pueden ser señales tempranas de la esquizofrenia. Aquí, por ejemplo, en estas esquizofrenias, por ejemplo, vamos a ver que, a ver, aquí incluyen, ¿no? Por ejemplo, las señales son diferentes en cada persona, ¿ya? En cada persona. Bien, por ejemplo, oyendo o viendo cosas que no están allí, un sentimiento constante de que lo están observando, eso lo puede ver y sentirlo él. Manera de hablar, que es o de escribir, que es muy peculiar. La posición de su cuerpo, que son raras, como les decía, muy incómodas, catatónicas, sintiéndose indiferente en situaciones importantes. Hay un gran deterioro del estudio, del trabajo, definitivamente. Cambios en higiene, se descuida, en su aumento en el aislamiento de las situaciones sociales, se aísla, no se interrelaciona adecuadamente, ¿no? Incapacidad de dormir o de concentrarse y preocupación extrema sobre la religión y lo oculto, ¿no? O sea, son manifestaciones que incluyen eso. Entonces, siempre hay que estar al tanto de este tipo de comportamientos, de manifestaciones clínicas que suelen presentar ellos. Bien, por ejemplo, síntomas y manifestaciones de esquizofrenia paranoide. Aquí nos dice, por ejemplo, que las manifestaciones básicas, digamos, de esta, afectan a múltiples procesos psicológicos, ¿no? Por ejemplo, a principios del tratamiento, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver aquí que el plan de tratamiento aquí debe involucrar, por ejemplo, al paciente y la familia. No existe curación para la esquizofrenia. El tratamiento puede reducir considerablemente los síntomas, ¿no? Ayudan mucho las intervenciones farmacológicas, psicoterapéuticas, psicosociales y de rehabilitación. Ayudan muchísimo, muchísimo, ¿ya? Ellos necesitan ese apoyo. Bien, los objetivos del tratamiento, el objetivo es reducir la frecuencia de esos episodios, la gravedad y consecuencias de los episodios de esquizofrenia. Y la asistencia psiquiátrica, por ejemplo, aquí vamos a ver que es muy importante porque el médico psiquiatra es la persona que va a controlar las terapias de este paciente, ¿no? Las dosis, miligramos, etcétera, etcétera, del paciente, ¿ya? Estas son de carácter clínico, ¿no? Y de carácter psicoterapéutico. Y los principales elementos del tratamiento vienen a ser mantener un vínculo terapéutico, vigilancia del estado psiquiátrico del paciente, atención constante de sus cambios psicológicos, emocionales de él, educación sanitaria para la esquizofrenia, ¿no? Para la familia también, porque ellos llevan este cuadro, o sea, ayudan en la terapia de su familiar, su tratamiento, investigación de factores que influyen en los episodios, observar eso es muy importante, recursos en los sistemas de asistencia de salud mental, qué ayudas hay,
Objetivo de la fase de tratamiento, la fase aguda, reducir síntomas agudos, prevenir daños, controlar alteración de conducta, fomentar la recuperación, establecer y reforzar la relación en el vínculo familiar, establecer planes de tratamiento a corto plazo. ¿Ven? Entonces son diferentes tipos de objetivos, ¿no?, que se tienen en esta terapia. En la fase de estabilización, aquí el objetivo es más que todo reducir el estado de estrés del paciente, fomentar su adaptación en la comunidad y que la interrelación familiar sea buena. Las intervenciones psicoterapéuticas continúan, pero no tan estructuradas como en la fase aguda. En esta fase, los programas de educación para el esquizo son adecuados, fomentan el autocontrol del propio paciente. Eso es lo que se trata, ¿no? Ayudarlo a que él aprenda a autocontrolarse, ¿no? En la fase estable, durante esta fase se planea, por ejemplo, se plantea mejorar el proceso y asegurar el máximo de seguridad del progreso en el tratamiento y las consecuencias de los episodios que puedan presentarse, ¿no? En esta fase estable solo se aplica por la continuidad y el mantenimiento en las mejoras del paciente, ¿sí? Pero siempre teniendo presente sus terapias. Pueden haber recaídas, ¿ya? En muchos casos son inevitables. Además, se deben a factores externos a esta enfermedad. Las posibilidades de recaídas son más elevadas en personas que consumen sustancias o alcohol. ¿Se dan cuenta? O sea, pacientes esquizofrénicos que consumen drogas o alcohol, definitivamente va a haber recaídas. Personas que dejan el tratamiento antes de lo establecido, definitivamente van a presentar recaídas. Personas que tengan incluso una medicación pueden encontrar obstáculos que conllevan una recaída, depende del cuadro. En estos casos, las recaídas no se producen de forma repentina, definitivamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, los criterios de cambio de conducta en el enfermo son signos de que la enfermedad ha empeorado. O sea, tú como profesional tienes que observar los cambios que suelen presentar estos pacientes que nos están indicando que se presenta o se va a presentar una recaída. Aprender a detectar dichos signos para prevenirla, ¿ya? Por ejemplo, en estos signos, por ejemplo, ante la presencia de estos hay que acudir al especialista, por ejemplo. Pueden presentarse síntomas únicos en él. Es importante que la familia avise al médico para que éste le suministre una nueva medicación mejor adaptada. Por ejemplo, ¿qué signo nos va a indicar eso? Que está viendo alucinaciones, está escuchando voces, etcétera, que nuevamente está viendo, ¿no? Entonces, aquí es muy importante recordar, cuanta mayor comunicación tengas con el esquizofrénico, más fácil resultará distinguir entre las emociones normales y las señales de recaída. Bien, por ejemplo, aquí tú vas a ver, mira, el sujeto, situaciones claras de una recaída aquí. Él ya estaba tranquilo, normal, ¿no? De pronto, escucha voces que le piden que haga daño, ¿ven? Se siente abrumado y desesperado con facilidad. Ve cosas irreales, o sea, las alucinaciones. No es capaz de cuidarse, ¿no? Se descuida de su higiene, su cuidado personal. Se siente que no puede salir de casa, se siente encerrado. Hay una desvirtuación de la realidad de sí mismo. Entonces, todo eso nos está indicando una situación de recaída. Estas pueden deberse a diferentes factores. Aquí, por ejemplo, de depresión es un problema real y riguroso para las personas con esquizofrenia, que suelen llegar en ciertos casos a suicidio. Curiosamente, una minoría trata de hacerlo al impulso, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, por ejemplo, aquí la familia avisa sobre estos cambios, o el profesional, ¿no? En el caso que esté con el cuidado de un profesional, avisa inmediatamente al médico, ¿no? Para evitar esas complicaciones. Pero habitualmente el suicidio ocurre cuando una persona con esquizofrenia está pensando más claramente, o sea, que intenta contra su propia integridad. También tenemos, por ejemplo, entre todos los cuidados y todo esto, hay unos puntos muy interesantes en la prevención de las recaídas, ¿no? Por ejemplo, algunas medidas universales para prevenir la recaída. Ahí vamos a ver, por ejemplo, en la prevención de las recaídas, ustedes qué deben hacer, ¿no? Tomar la medicación estipulada, definitivamente, el paciente no le debe faltar su medicación,
informar constante al médico, estar en contacto con su médico tratante, comunicar sobre el estado del paciente, sus dosis de tratamiento. También tratar de adaptar al número de veces que el sujeto ha de tomar los fármacos, el número de veces que ha de medicarse. Es decir, muchos enfermos recuerdan mejor el medicarse una sola vez al día, mientras que tiene que ayuda familiar, ¿no? Algunos pacientes prefieren medicarse a través de una inyección al mes, ¿no? O sea, son tratamientos con depósito, digamos que va solito, va liberando durante un mes la acción del medicamento, ¿no? O sea, son ya tratamientos específicos. Ya, por ejemplo, también la dosis óptima para el sujeto es la que prescribe el conjunto del médico con la familia, con una correcta medicación. El fenómeno de continua recaída simplemente se puede evitar, pero un error en esa fase puede contener consecuencias irreparables. Evitar el consumo de drogas y alcohol, o evitarlo definitivamente para evitar las recaídas. Tratar cada 9 episodios cada vez más complicado. El paciente sufre más y se agudiza la esquizofrenia en sí. A fin de evitar recaída es necesario que el enfermo reciba orientación y ayuda profesional de parte de psicólogos y médicos especializados. Y sobre todo, si un técnico de enfermería o una enfermera está cuidando al paciente, conocerlo bien al paciente de tal manera que tú puedas detectar a tiempo que se está presentando un cuadro de recaída, ¿no? Entonces, avisar inmediatamente. Debe tenerse en cuenta que las primeras manifestaciones pueden aparecer o tener un origen en la infancia, en esta enfermedad, en la adolescencia, pueden producirse los primeros episodios psicóticos, y las recaídas e incidencias son parte de la propia esquizofrenia, pero hay que tener en cuenta que al trato del enfermo evitar empeorar, ¿no? Que empeore, ¿ya? En el caso de hospitalización, ¿ya? El tratamiento se realiza en el hogar de la persona afectada, o debe contar con el apoyo familiar y la asistencia periódica del personal calificado en el área de salud mental, es un médico tratante, el psiquiatra, y de ser posible la persona que ha sufrido un primer episodio de psicosis debe ser atendida en su hogar para evitar el estrés de estar en un hospital. Entonces, también eso ayuda. Actualmente se tiende a hospitalizar a las personas que presentan un peligro para ellas o para las personas que lo rodean, ¿ya? Entonces, en ocasiones es necesario hospitalizar al paciente en forma involuntaria hasta que pase la fase aguda, pero el tratamiento se reanuda una vez que sale de ahí, en casa. Se reanuda y se continúa en su casa. Bien, la terapia y rehabilitación, como en todas las enfermedades, lógicamente también estas enfermedades de tipo mental tienen sus terapias y rehabilitación, ¿no? Bien, aquí por ejemplo la psicoterapia individual y de apoyo es la forma más conocida de rehabilitación, y las terapias familiares en el que el paciente se siente apoyado por su familia y favorece la evolución del tratamiento a nivel psicoterapéutico. El objetivo de la terapia familiar es facilitar la vida del paciente para que haga su vida independiente, que sea autónomo, que no dependa de los demás. Y bueno, la terapia de grupo utiliza una variedad de técnicas terapéuticas como el consejo de grupo y psicoterapia. Puede ser utilizada para fomentar la enseñanza y las relaciones sociales e interpersonales. ¿Ven? Ahí van a ver ustedes que existen 2 tipos de terapias, ¿ya? 2 tipos de terapia de recuperación cognitiva del paciente. Aquí vamos a ver, el primer tipo reduce o elimina los síntomas de carácter cognitivo, como la distracción, los problemas de memoria, la falta de vigilancia. Y el segundo pretende utilizar intervenciones cognitivas para reducir o eliminar la depresión. Eso es muy importante. Ya saben por qué, para evitar el suicidio. El entrenamiento en habilidades sociales en el paciente, ayudar en lo que es mejorar sus relaciones interpersonales con los demás, ¿no? Son fundamentales para el desarrollo de una persona en sociedad y un factor determinante para la integración social, para que se reintegre a la comunidad. Necesitamos una serie de habilidades cognitivas, de conductas y emocionales que nos permiten integrarlos a la sociedad. Eso es muy importante. Es a través de la psicoterapia, ¿no? De las ayudas de grupo. Y bien, uno de los rasgos de esquizofrenia es el déficit del funcionamiento social e interpersonal. Este es un elemento clave en la definición del trastorno, ¿ya? Es muy importante tenerlo presente, ¿ya? Este déficit es una fuente de estrés que contribuye a la recaída y exacerbaciones sintomáticas. Es relativo a lo largo del tiempo y se correlaciona levemente, ¿no? ¿Ya? Entonces,
con los síntomas, ¿no? Y el síndrome negativo. Entrenamiento de habilidades, eso es muy interesante. Aquí es una técnica fundamental para remediar el pobre comportamiento social del esquizofrénico, potenciar sus habilidades individuales de afrontamiento de su problema de salud, potenciar la red de apoyo social, ayudar a la familia, trabajar en equipo con el psicoterapeuta, el psiquiatra, con el fin de atenuar o eliminar los estresores ambientales, desestabilizar el frágil equilibrio emocional de este paciente. ¿Qué son las habilidades sociales? Aquí, por ejemplo, vamos a ver conductas, destrezas cognitivo-perceptivas que posibilitan un adecuado comportamiento de él en el proceso de afrontamiento por medio del cual se logra la capacidad social, ¿no? Y a través de ella posibilita el logro de objetivos individuales, instrumentales o interpersonales a través de la interacción social, o sea, ayudarlos, ¿no? A que interrelacione o que se relacione con otras personas. Las habilidades sociales y las personas con deterioro, por ejemplo, pueden ser aprendidas, enseñadas, ¿no? A estas personas que tienen deterioro, específicas en cada situación. La apropiada de la conducta social depende del contexto donde él está desarrollándose, el ambiente, facilita la competencia social pero no la asegura, incide en el funcionamiento social y el desarrollo de la esquizofrenia. Las habilidades sociales pueden ser enseñadas a los pacientes en los diversos programas de entrenamiento, ¿ven? Por eso cuando se habla de las terapias de grupo, ¿no? Las ayudas con el psicoterapeuta, el médico psiquiatra, etcétera, etcétera, ayudan muchísimo en esto, ¿no? Y también ayudaron mucho en las habilidades sociales. Eficacia de intervenciones, aquí reciben entrenamiento, demuestran adquirir mayor habilidad para el desarrollo comunitario. Las intervenciones tienen un formato altamente estructurado, repetición frecuencia de material nuevo, presencia auditiva verbal y de nuevas palabras. Aquí en la fase del entrenamiento en habilidades sociales se puede utilizar distintos perfiles de la enfermedad, distintos estadios de la misma. Es recomendable una terapia prolongada, ¿ya? Aquí, al parecer, el mejoramiento en habilidades sociales se ve favorecido cuando se cambia el lugar de entrenamiento, ¿ya? Entonces, aquí también hay que buscar todas las ayudas que se puedan para que el paciente se rehabilite lo más pronto, ¿no? Se mantiene por un largo periodo de tiempo esos reentrenamientos, se crean oportunidades para utilizar sus habilidades dentro del ambiente del paciente. La ejecución de habilidades es reforzada por agentes externos, ¿no? Conclusiones sobre el entrenamiento. Aquí es quizás el más utilizado en el tratamiento de la enfermedad crónica. Eso le ayuda muchísimo a los pacientes crónicos que ya tienen muchos años con esta problemática. Ellos reciben este entrenamiento y amplían su cantidad de destrezas y las mantienen por mucho tiempo después de terminar el entrenamiento. Es más útil para los pacientes ambulatorios que para los internos, ¿ven? El impacto sobre la recaída es moderado. Los resultados parecen depender de las técnicas empleadas, de la calidad de entrenamiento que se le brinde. Y bien, aquí el tratamiento psicológico de la enfermedad es muy importante, ayuda, el apoyo, ¿no? Considerarlo como un trastorno con base biológica, tener en cuenta el modelo de vulnerabilidad de estrés, se puede manejar parcialmente por medio del aprendizaje y las técnicas de afrontamiento. El tratamiento debe ser procesado, flexible, basado en las necesidades y capacidades individuales del paciente. Esto es muy importante. Aquí, los efectos de adaptación, el cumplimiento del tratamiento, las relaciones interpersonales. Vamos a ver, por ejemplo, la reducción de síntomas psicóticos. Los tratamientos psicológicos se han centrado en la reducción del estrés y la carga familiar, en cuanto a lo que es la prevención de caídas, ¿no? La adquisición de habilidades necesarias para una vida independiente, que sea autónomo, que se bañe solo, que se asee, que se cambie su ropa, que no se descuide de eso, ¿no? Y bueno, los medicamentos, verificar que el medicamento sea ingerido según las prescripciones, cualquier duda, consultarla inmediatamente. Si hay que tomar alguna precaución especial, para dar el mayor resultado a largo plazo, ¿no? Continuar el tratamiento según la indicación médica. El índice de recaída a un año es de aproximadamente el 80% para aquellos que dejan tomar sus medicamentos. Para aquellos que siguen tomando sus medicamentos, el índice de recaída en un año solo es el 30% aproximadamente. O sea, es bajo. Algunos tics, por ejemplo, para administrar los medicamentos también hay que tener ciertos tics, porque a veces los pacientes te hacen trampitas. A veces también los pacientes
te hacen trampitas, ¿no? Por ejemplo, aquí tú tienes que verificar, ¿no? Todo eso que el medicamento sea brindado, que el paciente lo tome, ¿no? Bien, por ejemplo, el Aldol, la risperidona, que son medicamentos de ellos, suelen presentarse en pastillitas, se les brinda, ¿no? Los calendarios para medicamentos. Hay una cajita también que tienen como un relojito o un pitito que te avisa, ¿no? Que ya le toca tomar la otra pastillita. Entonces hay que mantenerlo siempre con su pila para que no se... Los temporizadores electrónicos son esos, ¿ya? Animar a los miembros de familia, por ejemplo, a observar realmente el consumo diario de los medicamentos. Contacto su profesional en el cuidado de salud si el paciente experimenta cualquier efecto secundario no deseado del medicamento, ¿ya? Entonces, cuando vaya a administrar un medicamento, porque sigue estas precauciones, administre de la forma prescrita, no deje de administrarlo sin consultar a su médico, no lo comparta con nadie más, conozca cuáles son sus efectos, es bueno que la familia conozca los efectos de este medicamento, los efectos secundarios, ¿no? Entonces, precauciones, todas estas incluyen, por ejemplo, sus efectos secundarios, esperar que reportarlos con el médico, planee con anticipación los reabastecimientos del mismo. Si usted va a administrar más de un medicamento, asegúrese de revisar con un médico o farmacéutico acerca de las interacciones de los medicamentos para esquizofrenia, ¿no? O sea, si tal medicamento, el Aldol con el Risperidol, a ver cómo, si se lo da junto, qué puede suceder, ¿no? Pero siempre hay que ver eso. A veces un medicamento potencializa al otro o de repente lo debilita también, ¿no? Los neurolépticos son fármacos que ejercen modificaciones en el cerebro y estos se dividen en antipsicóticos típicos, más antiguos y menos costosos, y con los antipsicóticos atípicos, que son más recientes y más costosos. Son los nuevos, son de segunda generación. Aquí los neurolépticos o antipsicóticos típicos tenemos, por ejemplo, a ver, con frecuencia son efectivos en el tratamiento de los síntomas positivos, ¿no? Y podrían no ser tan útiles en los síntomas negativos, ¿ya? Pueden producir efectos secundarios, disminuir la dosis, cambiar de medicamento, reducir estos. Antipsicóticos típicos tenemos la clorpromacina, que fue uno de los primeros medicamentos que se descubrieron para las terapias de este tipo de pacientes. La flufenacina, el haloperidol o el aldol, el tioticeno, navane, la trifluoperacina, estelacina, perfenacina, trilafón, la tioridacina, melarina. Bien. Posibles efectos secundarios de los antipsicóticos típicos, tenemos somnolencia y fatiga. El paciente suele presentar temblores, disfunción sexual o pérdida de la libido, problemas gastrointestinales, inquietud, boca seca, hipotensión. La ginecomastia se caracteriza que en los varones se empiezan a eliminar como un líquido por los pezones, ¿ya? Bien. Espasmos musculares, visión borrosa, galactorrea, dificultad para orinar. Un posible efecto secundario grave a largo plazo es la disquinesia tardía, esos movimientos involuntarios, ¿ya? Que se caracteriza por movimientos involuntarios. Si son severos, son desconcertantes para pacientes como para los demás. El facultativo puede cambiar su antipsicótico diferente, si se detecta temprano la probabilidad de que el efecto secundario sea más leve o desaparezca, ¿ya? En gran medida. Tener mucho cuidado. La disquinesia tardía, movimientos involuntarios, ¿ya? Los neurolépticos, aquí, a ver, los atípicos son efectivos, puede tratar los síntomas negativos, efectivos para tratar la depresión, tienen a menor efectos secundarios, disquinésicos, o sea, de movimientos involuntarios, que es una complicación. Pueden tardar varias semanas o meses antes de que los antipsicóticos atípicos produzcan efectos deseados del tratamiento. Demora más. Tenemos a la risperidona, la clozapina, la olanzapina, el fumarato de quetiapina, la ciprasidona, el aripiprazol. Todos estos son hormonas, ¿ya? Posibles efectos secundarios, o sea, son neurotransmisores, ¿no?
síndrome metabólico, presión baja, somnolencia, estreñimiento, aumento de peso, ese es el problema con ellos, la galactorrea, presencia de leche, ¿no? En los pezones, incremento en el colesterol, los triglicéridos, pues eso se le dice síndrome metabólico, disquinesia tardía, diabetes, colesterol elevado, síndrome metabólico, disfunción sexual y pérdida de la libido, o sea, pérdida de la libido significa que no hay interés sexual, ¿no? En el caso de la clozapina, este fue el primer antipsicótico desarrollado, es muy bueno para esquizofrenia. Se ha limitado debido a que aproximadamente el 1% de las personas lo toman, tienden a sufrir la granulocitosis. ¿Qué es la granulocitosis? La granulocitosis viene a ser una complicación en la cual hay una baja en la presencia de glóbulos blancos, ¿ya? Entonces, eso es malo, pues, porque lógicamente todos sabemos que los glóbulos blancos intervienen en todo lo que es el proceso de defensa de nuestros mecanismos de protección que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, es malo, muy malo. ¿Ya? Solamente se usa si el paciente no ha respondido a otros intentos y se monitorea sus glóbulos blancos semanalmente para evitar otros problemas más serios, ¿ya? Y yo les agradezco muchísimo su atención, porque realmente este tema es un tema muy largo, y la verdad que ustedes lo han visto, que es muy interesante, porque de esta forma, como futuro profesional de la salud, tú puedes lógicamente brindar una adecuada atención a tus pacientes y saber detectar a tiempo si el paciente puede presentar una recaída. Esto es muy importante, jovencitos, que como futuro profesional de la salud, léanlo bien, estudienlo bien, analícenlo, porque esto es un tema bien interesante, conocer, ¿no?, todas estas manifestaciones clínicas de nuestros pacientitos. A ver. ¿Alguna pregunta, chicos? No, mi, todo ok. Nada, mi. Ya, chicos. Miren, la verdad que este tema es bien interesante, sinceramente. Mire, ahora ustedes en casa léanlo bien, porque ahí está la información, bájenle la información, imprímanla y léanla. Es bien interesante. Y por favor, yo siempre les digo, visiten la plataforma y vean los videos que les he colocado ahí, ¿ya? Es interesantísimo, muy buenos videos, no los pierdan. Son minutitos nada más. El más largo es de 5 minutos. De verdad, son buenos. Yo por eso los he buscado con mucha dedicación para ustedes, para que entiendan este problema del cual hemos conversado, ¿ya? De eso se trata, jovencitos, que ustedes entiendan, comprendan y miren la importancia de que si ustedes llegan a trabajar con un paciente con esta enfermedad, lo complicados que son y cómo irlos conociendo poco a poco. Y si ustedes de repente deciden trabajar como especialidad, ¿no? O sea, de que los preparan, porque para seguir eso a ustedes los van a preparar, a aprender a cuidar este tipo de pacientes. Entonces, es bien interesante, de verdad que sí. Los invito a que entren a la plataforma, lean, busquen la información y vean los videitos que se los he colocado con mucho cariño para ustedes, ¿ya? Bien, y no se olviden que el día, ¿qué día es? 28, ¿no? Hoy estamos, pensé que estamos hoy día. 27. Ah, hoy estamos 27, martes. Nosotros tenemos martes y jueves, ¿no? Entonces es 29, ¿ya? Entonces es 29, ¿ya? 29 de abril
es el examen, ¿ya? Hay un pasito, una evaluación que van a tener ahí de 9 a 10. ¿Está bien de 9 a 10? Sí, Miss. Ya, de 9 a 10. De 9 a 10 p.m., ¿ya? Este Entonces, jueves, licenciada. sí, este jueves 29, joven. Ya, Miss. ¿Ya? No se olviden, ¿ya? Bien, chicos, cuídense mucho. Si no hay alguna preguntita. Licenciada, buenas noches. ¡Uy, Disculpe, le Gladys, habla Muñoz resucitaste! Ay, Gladys. Ay, a la Gladys me da más gracias. ¿Qué pasó, Licenciada, Gladys? una consulta. ¿Cómo va a Dime. ser el trabajo que hay que enviar el día domingo? Miren, hasta el día domingo, porque ya lo puedes enviar tú, ¿no? Elabóralo. Por ejemplo, mira, lo que les estoy diciendo, a ver, a Gladys Muñoz, ¿qué le tocó? Vamos a mirar qué tema le tocó. A ver, Gladys, ¿qué te tocó a ti? Allá. A Gladys Muñoz le tocó conducta suicida, ¿ya? Tú vas a investigar sobre estas conductas, qué síntomas, qué presencia, qué características presentan estas personas con estas conductas, en qué momento se presenta, tú lo explicas, ¿ya? Entonces, ahora, yo lo que estoy pidiéndole a los jóvenes es que hagan un videíto, sencillo nomás, así. Esta enfermedad consiste en este problema, por tal situación, tal característica, tales síntomas, es una enfermedad, pero en este caso son conductas, ¿no? Entonces, ¿qué terapia puede ser la de ayuda, ¿no? En el caso de conducta suicida, pues hay que buscar la ayuda de un psiquiatra, ¿no? Ujú. Psicoterapeuta, que te puede ayudar con terapias medicamentosas, etcétera, etcétera, ¿no? Otra autoayuda puede ser la psicoterapia con un psicólogo que te puede ayudar con conversaciones. Hay unas ayudas muy lindas que tienen ellos. Entonces, son diferentes terapias que tú puedes investigarlas y las pones ahí, ¿no? Ahora, yo estoy pidiendo que los chicos las graben, las conversen, me la expliquen así chiquito nomás, chiquito, rapidito, 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 y ok, me la mandan. Por YouTube Ya. pueden ustedes, ¿no? Mandarle el link, me lo mandan a la plataforma y ya yo lo veo, entro directo a YouTube. A ver. O sea, licenciada, es obligatorio que se suba a la plataforma, por lo que la vez pasada tuvimos así un inconveniente con otro docente. Ya. No podíamos subirlo a la plataforma, por lo que como todos no contamos con un equipo, digamos, apto para eso, entonces se envió por WhatsApp. Por eso le quería hacer la pregunta si tiene que ser obligatorio que se suba a la plataforma. Sí, por la plataforma. Mire, una pregunta. ¿Con qué tipo de aparato estás trabajando tú? ¿Cómo me dice, licenciada? ¿Con qué? ¿Con computadora? ¿Con laptop? ¿Con qué estás trabajando tú? Con mi celular, licenciada. Ah, ya, con el Ajá. celular sí creo que hay ciertas dificultades, me parece, ¿no? Sí, licenciada. Ajá. Mire, WhatsApp, yo no entro a WhatsApp ahorita porque mi WhatsApp ya explotó, es decir, porque mi WhatsApp ya murió ya. Sí, es que ya mi teléfono está obsoleto, chiquita, ya tengo que comprar, imagínate ya. cómo van ampliando las cosas por el negocio de teléfono. Y los teléfonos están carísimos. Entonces, mira, yo WhatsApp ahorita no estoy recibiendo mucho de estas cosas porque, uy, olvídate, ustedes son como 60, creo, y olvídense, se muere el teléfono ahí, no. Ya se saturó. Entonces, yo pido por la plataforma, ¿ya? Ya, pues, licenciada, claro. Ahora, supongamos que en el caso tuyo, como el caso de la señorita, me parece que la neta me dijo Paliona, creo que me dijo el joven, que está en las alturas, algo así me dijo en las cumbres, bien gracioso el Luis. Ay, el Luis más loco. Me dice, a ver, ¿qué nombre me dijo, chiquito? Una alumna me dijo que vivía en las alturas. Bueno, que tiene problemas para buscar el internet y toda situación. Entonces, en ese caso, yo pediría de que sea, por ejemplo, un tríptico, ¿no? Un tríptico que me lo mande bien bonito, si no en diapositivas nada más, pero a la plataforma, ¿ya? Licenciada, buenas noches. ¡Uy, Velarde! ¿Qué pasó contigo? Licenciada, no pude llegar a mandar la tarea sesión 6. No sé si lo podría habilitar. Oye, no Sí, te la 6. pases, Velarde, ya yo lo he abierto varias veces. La tarea ya la he Bien, abierto licenciada. varias veces. Pregúntele al joven Luis.
Yo le he Es que- abierto varias veces. No dentro mucho el WhatsApp por el tema de trabajo. Pues mamita, y- tienes que entrar, hijita, porque ese es un interés, ¿no? O llamar a tu Sí. delegado y decirle, delegado, que hay alguna tarea, alguna cosa que hacer, porque tú no has mandado No lo ninguna. podría habilitar. O mando por su WhatsApp. Licenciada, buenas No, no me mandes noches. por WhatsApp nada, hijita, porque el WhatsApp ya está muerto. ¿Sabes? Licenciada, buenas noches. Sí, Kimberly, dime. Sí, licenciada, como le comenté en la clase anterior, que yo me estaba retrasando un poco en mandar mis tareas por motivo de salud. Ya. Y el día domingo ya no, bueno, ya le había hecho, sino que como me tocó ir al doctor, ya cuando llegué a mi casa le había dejado en mi lacto y ya no pude enviar la tarea. Miren, ¿saben qué? Escúchenme, es la última vez. Hoy día la voy a habilitar hasta mañana, hasta las 10 de la noche. Pero ustedes van a estar en examen. O sea, en el día van a tener que mandarla. Ya, licenciada, ya por mi parte sí, lo voy a tratar de enviar. Yo lo voy a abrir ahora que termine esto, un ratito que será a las 10 más o menos que termine de pasar toda esta situación del video, todo esto, y ya yo lo abro. Yo lo abro y hasta, por ejemplo, 12 del día nomás lo voy a abrir para que todas, 6 y 7 lo voy a abrir por última vez, se acabó, ¿ya? Porque tampoco no puedo estar abriendo y cerrando, pero ya no se pase, pues chicos, también hay que ser un poquito más, ¿ya? En el caso que se está enferma, bueno, cualquiera se puede enfermar, ¿no? Ya lo entiendo. Pero hay chicos también que ya se pasan, hija, que dicen, ay, mi, que no sé No, qué. sí, licenciada, justo yo le mandé a la tutora mi Sí, receta, todo eso. hijita, sí, eso sí, lo sé. ¿Ya? Pero a veces hay chicos, hija, que me dicen, ay, mi, que no sé cuánto, que esto, que lo otro, y después no lo hacen, no, Yo me confundí, yo le envié de otro curso mi Leila, tú estás tarea. en el Olimpo, Leila. A ver, vamos a ver cómo está Leila. No, si no es que como yo solamente ya lo escribo, le tomo foto y lo mando, porque se Oye, me hace difícil sí, así en pero computadora. no ha llegado nada. Sí, pues, no tienes las 6 ni las 7. Entonces voy a abrir las 6 y las 7, ¿ya? No, Por las última 7 vez. sí la tengo, la voy a enviar, sí no lo pude enviar a tiempo, pero las 6 No, sí pero me escúchame. confundí. Aquí yo no veo las 6 ni las 7, ¿ah? Las 7 yo le envié si usted me puso ahí en comentario que, o sea, no corresponde al área, al tema. Y me había confundido y yo le había enviado mi tarea de otro Pero curso. por eso estás sin nota. ¿Y cuándo me las has reenviado? Porque no lo he visto. Hoy día he abierto todo y no estás. Reenvíala. No, sí, ahí la tengo, sí, la voy a reenviar, por eso le comento, porque sí, como Ya. yo lo hago todo a mano. Escúchame. Sí, Watts. Manda las 6 y las 7, ¿ya? Porque las 6 Sí, tampoco me ha ahorita- llegado. No, sí, las 6 sí me confundí, pero las 7 no se me pasó la hora y ya no lo pude Ok, enviar. entonces son 2 que te faltan, ¿ya? No te olvides, ¿ya? Ajá, sí. Ya. Chicos, espero un trabajo bonito, con dedicación, con mucho cariño, que me sienta contenta de que realmente ustedes se han esforzado y que se merecen un 20. Demuéstrenlo, por favor, ¿ya? Así que a dedicarse, a estudiar, a investigar, ok, eso les va a ayudar muchísimo a ustedes, porque la próxima semana no se va a poder dejar tareas, por eso ya yo adelanté todo esto para poder evaluarlas. ¿Ya? Yo enviarle el link por la plataforma, ¿verdad? Sí, hija, sí. El examen es el 29, o sea, jueves 29 de 9 a 10, ¿ya? ¿Ya? En vista de que ya no hay más esto, nos estamos en contacto para la próxima. Cuídense mucho, ¿ya? Un fuerte Buenas abrazo. noches. Mantengan la distancia, ahora salgan con doble mascarilla, protector facial y tanta cosa, ¿ya? Cuídense. Cuídese, Miss. Cuídense.